there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y estamos muy felices de tenerlos a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan mientras estudiamos la palabra de Dios todos juntos. Romanos probablemente es una de la terminología más correcta. Es un libro de proporciones sin paralelo. Contiene la doctrina del nuevo pacto. Y cuán estamos enseñando, yo sé que los hermanos aquí lo están haciendo, pero es un libro que todo creyente debe de entender, si es posible para usted comprenderlo. Comenzaremos con el 7º versículo otra vez. Creo que lo leímos varias veces. Y por favor, vayamos hasta que terminemos. ¿Necesitamos practicar? Sí. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo demuestra que el creyente ya no está bajo... Bueno, comienzo otra vez. Pablo demuestra que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo, él muestra que un creyente que se conforma a la ley deja de velarse de recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. ¿La ley es pecado? Dios no lo permita. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios, ya que la ley es santa. Mejor dicho, está expuesta. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Quiere decir que la ley de Moisés definió lo que el pecado en efecto es, pero no dio poder para vencer el pecado. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Nos dice que el deseo por lo prohibido es la primera forma consciente del pecado. Esta es la naturaleza pecaminosa en acción. Detengámonos aquí un momento. ¿Y no creen ustedes que los judíos no estaban muy felices con Pablo al leer este libro de Romanos? Creo que estaba definiendo, hermano Swaggart, para la iglesia romana el entendimiento de la ley y cómo cabe en el nuevo pacto, cómo debemos de ver a Dios, y está describiendo la relación que ha cambiado entre las personas que no son salvas y aquellas que sí son salvas en relación a la ley. Su autoridad ya no se extiende a nosotros, y eso es lo que Romanos 7, 1 al 6 está estableciendo bien claramente. Estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, hemos sido liberados de la ley una vez más por el cuerpo de Cristo, queriendo decir de que la ley de Moisés ya no tiene autoridad sobre el creyente, ni tampoco somos responsables a ella. Hemos sido libertados de esa responsabilidad. La mayoría de cristianos modernos, si les dieran una respuesta, dirían, bueno, nosotros sabemos que la ley de Moisés ya fue cumplida, terminada. ¿Por qué lo está usted mencionando? ¿Por qué habla usted al respecto? Yo creo que la respuesta descansa en la explicación de Pablo acá. Dice, hablo a aquellos que conocen la ley. Y conocemos, bueno, voy a retroceder un poco en Romanos capítulo 7 y voy a llegar ahí. En el capítulo 7, versículo 1 del libro de Romanos, ahí es donde estoy tratando de llegar. Es que ignoráis, mis hermanos, que la ley, porque hablo con los que saben la ley. Y no hay ningún ser humano, hermano Swaggart, en el planeta que no ha sido guiado por la ley a los medios de la justicia. Voy a explicarlo. Mientras crecemos, somos
guiados por la ley civil y esas leyes que existen en nuestra sociedad. Y se nos dice que Disculpe, bueno, esta era la ley civil de Israel. lo es, pero lo que él está tratando de llegar es a la mentalidad que tiene que ser eliminada. Y esa manera de pensar era el estándar para el hombre judío. Pero, ¿qué es lo que Pablo está tratando de hacer que la iglesia haga? Él está tratando de hacer que aquellos que hemos nacido de nuevo, que estamos viviendo bajo la gracia, que vivamos bajo la gracia sin tener la mentalidad de la ley. Y el problema es que no importa dónde usted haya crecido, el proceso de la justicia fue establecido por el guardar algún tipo de ley. Romanos se trata de la justicia de Dios revelada y de la manera como Dios se la está trayendo a la humanidad, pero la humanidad propiamente está adiestrada por la sociedad, por la religión y aún por la ley mosaica, de que si hacemos las cosas bien, si hacemos lo correcto, entonces somos justos. Y esa es la mentalidad que no es aceptable bajo el nuevo pacto y es lo que Pablo verdaderamente está tratando de eliminar de la mente del creyente y empieza con lo mayor de todo, la ley mosaica. No hay una ley más alta en la tierra que la ley que dio Dios. No hay un sistema de obras para obtener justicia en la tierra que la ley dio, que la ley que Dios dio. La ley le dijo a Israel cómo vivir. Absolutamente lo hizo. La revelancia de lo que está haciendo Pablo aquí en Romanos 7 a la iglesia de hoy. Si Pablo nos está mostrando que la ley que Dios le dio a la humanidad ya no es lo que define al hombre como justo o impío, entonces cualquier otro sistema que creamos es insuficiente. Entonces esa es la revelancia a la iglesia de hoy. Cualquier tipo de un sistema de obras para obtener la justicia y para determinar si un humano es justo o injusto no es relativo, porque no se basa en lo que Dios dio, porque Dios dice, la ley que yo di está cumplida en Cristo y su jurisdicción ha terminado en Cristo y depende de Cristo si uno es justo o no. Bueno, los judíos del tiempo de Pablo no tenían un boleto para el cielo porque guardaban la ley. Correcto, y claro que entendemos que ningún hombre guardó la ley con éxito como fue delineada. Hablamos ayer. Lo que la ley era para la mayoría de judíos, habían excepciones, pero para la mayoría de judíos eran los 10 mandamientos. Sí, claro, pero Sí, claro que sí. incluía las otras 613 leyes añadidas. Eso describe en su mayoría lo que... Los escribas dieron, sí. Y como usted dijo, que eso lo describe, entonces hay bastante de la ley que la mayoría de los judíos conocían. Para poder saber y conocer todas ellas, probablemente era un pensamiento progresivo durante toda su vida, pero la mayoría lo conocía. Bueno, la voz, los jóvenes cuando hacían su bar mitzvah tenían que memorizarse la ley, cada judío que era varón. Entonces, bueno, dijimos esto ayer y creo que verdaderamente entra a lo que estamos tratando de llegar en este pasaje. La relación con Dios siempre se entra a través de la fe, pero la ley mosaica enseñó que para mantener esa relación con Dios era a través de las obras, y de eso es de lo que estamos hablando hoy. Usted entra a una relación con Dios por fe y después la ley demandaba de que usted desempeñara ciertas cosas y si lo hacía, entonces era miembro de esa comunidad, si no era echado fuera. Pero sabiendo que no podían cumplirla Sí. o guardarla, Dios demandaba que ellos se esforzaran por tratar de hacerlo. Correcto, sí. Y no era una opción. Él no dijo si les gustaría hacer esto. Estos son mandamientos. Este es un estilo de vida y como hemos hablado de esto antes ya y hay que repetirlo, la ley mosaica. ¿No fue eso cruel de parte de Dios de mandar algo de la gente que no sabía o que sabía que no podían cumplir? Bueno, esto fue en su plan de redención.
la ley no solamente revela en parte la naturaleza y el carácter de Dios, lo que Dios dijo que era su justicia, sino que ahora en blanco y negro, pero no solamente eso, sino que en la ley están los tipos y las sombras del plan de redención que todo señalaba a Cristo. Así que Dios revela esta ley y la ley tenía una importancia grande que Pérez acaba de... ¿Cree usted que ellos entendían que los dirigía a Cristo? No creo que muchos lo entendieron de la manera que de hecho podrían hoy en día, pero sin embargo Jesús propiamente, que era el maestro principal de la ley, dijo: hay que escudriñar Porque las piensan escrituras que- porque piensan que tienen vida eterna, pero ellas hablan de mí. Entonces todos los tipos y sombras del antiguo pacto, de esa ley del antiguo pacto, señalaban a Cristo y a un Mesías que vendría, un tipo del plan de redención de Dios. Comprobó el carácter y la naturaleza del hombre, que era impiadosa e injusta, y establece el carácter de Dios como algo justo. Ese es el dilema. El hombre ahora está separado de Dios a través de su injusticia. Habían diferentes pecados de pena de muerte. Así es. Y como David, él los quebrantó, Y sí, claro, pero Dios no lo condenó a muerte. no. Y esto es algo interesante. Dios ignoró alguna de la inmoralidad, tal vez es una manera, no es una mejor manera de decirlo esto de que ignoró, sino que la inmoralidad de Israel, como fue, y esto es el punto de Romanos 7, como fue la idolatría de Israel. Eso es cierto. Porque fue la idolatría de Israel que violó este primer pacto. Así Jeremías es. 31 lo violó. Y podemos ver eso ilustrado en el libro de Oseas, lo que Dios gráficamente describe a Israel con su idolatría y con sus amantes, etcétera, etcétera. Y él declara a Loami: ya estos no son mi pueblo. Entonces, el violar el pacto, una vez más, era probablemente más enfocado en la idolatría, cambiando a Dios, el Dios que era el padre de Abraham, Isaac y Jacob, a los dioses de las naciones que les rodeaban. Este pasaje, La ley ha sido cumplida ahora en Cristo. así es, No depende de ningún creyente presentemente. correcto. Cristo lo cumplió. Muy bien, pero entonces, ¿qué hay de los 10 mandamientos? Aún está mal robar, aún es Correcto. incorrecto mentir. Aún más que es mal robar, es más codiciar. Y la codicia es la raíz del robo. Lo que Dios Claro trata, que sí. lo que Dios trata en el nuevo pacto es el corazón de todo asunto. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5. Él dijo que la ley dice que no cometerás adulterio, pero yo os digo a vosotros que si codicias a una mujer en tu corazón, ya has cometido adulterio. Entonces, lo que Jesús va al corazón del asunto, y eso es lo que hace el nuevo pacto, va al corazón del asunto. Entonces, yo pienso que hay un nivel más alto moral en el nuevo pacto que hay en el antiguo pacto, y hay algo que pensar. Sí. Pablo aún menciona y dice: yo no conocería la concupiscencia menos que la ley dijera que no codiciarás. Entonces, como dice sus notas, el deseo por lo prohibido, no solamente por pasar por el acto del pecado, sino la naturaleza pecaminosa, el mismo deseo, y teniendo ese estándar más alto, la ley, definiendo la santidad de Dios, definiendo lo que el pecado era, pero entendiendo que aún no teníamos el poder para vencer el pecado. Creo que con eso es de lo que está tratándose. El hermano Larson hace unos programas habló acerca de el límite de velocidad en Montana, que ponían los letreros, ellos diciendo, bueno, este es el límite. Ahora, si yo jamás he estado en Montana, pero si yo estuviera, bueno, no sé si estuviera poniéndole demasiada atención a esos letreros, tal vez sí, pero definiendo el pecado o la ley es lo que creo que tiene, pero
regresando a lo que usted dijo, creo que la justicia lo demandaba, porque Dios no puede tolerar el pecado, no, por causa de su santidad. Una de las cosas que se encuentra en la ley en el libro de Gálatas se refiere a muchas cosas. Una de las cosas que se refiere es un carcelero, por decirlo así. Era una restricción. En una manera, la ley era una restricción a la humanidad. Tal vez no capaz de hacer en la humanidad lo que Dios quería hacer en ellos, pero de alguna manera restringió a la humanidad de llegar muy lejos. Tal vez tenga lujuria en tu corazón, pero no cometa adulterio, porque ahí Sí. es el pecado. Tal vez tenga ira en su corazón, tal vez quiere matar a esa persona, pero no mate a esa persona, porque ahí es digno de muerte. Y aún encontramos en nuestra sociedad de hoy, esos tipos de leyes pueden restringirlos a nosotros para llevar las cosas Hasta cierto- Hasta cierto punto. hasta cierto punto, sí. Y usted tal vez quisiera terminar con la vida de una persona y tal vez por lo que le hicieron usted quisiera matarlo, pero usted, en su mente está, si yo lo mato, tal vez voy a terminar en la cárcel o tal vez termino muerto. Pero lo que lleva menos consecuencias es pegarle una bofetada y aún eso trae consecuencias. Entonces tal vez puedo racionalizarlo, entonces solo le voy a gritar. Eso no conlleva ninguna consecuencia judicial, pero a veces miramos que la ley es de restringirnos, de llevar las cosas muy lejos y la naturaleza, lo importante es, ¿cuál es la importancia entre la ley mosaica y el nuevo pacto? Yendo a la pregunta original, hermano Swagger, ¿qué creyeron los creyentes cuando Pablo habla de la ley? En cuanto a los creyentes hoy en día, Dios usó la ley y Él va a comprobar que el problema no es la ley, el problema es la naturaleza pecaminosa. La razón por la cual esto es importante, para que Pablo vuelva a decir eso o leérselo al creyente, es para que nosotros nos examinemos correctamente. Si nosotros volvemos a la historia de cómo Dios le entrega a Pablo el significado del nuevo pacto. Pablo, de hecho, atravesó Romanos 7 antes de entender el capítulo 6 de Romanos. Entonces o debe de ser así para cada creyente. Tienen que entender que la naturaleza pecaminosa es lo que detenía al hombre de guardar la ley. Pablo dice en Filipenses que él no tenía culpa en cuanto a la ley. Había muchas cosas en la ley que no requerían, de alguna manera, el poder de Dios para guardar la ley. Podía guardarlo porque era un mandato físico, pero en Romanos 8 la justicia contenida en la ley. El hombre puede guardar la ley hasta cierto grado, pero su naturaleza pecaminosa era contraria a la naturaleza de Dios, que es lo que él quiere decir, la naturaleza de la ley. Así que el hombre, su naturaleza pecaminosa, ese es el problema. Y por eso es que él está hablando de esto. ¿Por qué eso es importante hoy en día? Porque hay creyentes que ven esto y dicen, estoy en shock, yo soy salvo, estoy muerto al pecado, estoy crucificado con Cristo, mas sin embargo, aún tengo una naturaleza pecaminosa presente en mí, eso me confunde. Pero una vez más, el problema no es la ley. Él tiene que enfatizar eso en 6 versículos y continuar haciéndolo. El problema es la naturaleza pecaminosa que nos mantiene ahí, y continúa con esos versículos en el capítulo 7 donde dice, esto nunca cambia en cuanto al creyente. Usted es salvo, pero si usted no se examina correctamente, no va a haber la necesidad de negarse a sí mismo diariamente. Y la cruz va a ser, como dijo un escritor, una puerta a la que atravesamos y continuamos con otra cosa. Vamos a verdades más profundas, a otras doctrinas. Pero Pablo en el capítulo 7 básicamente es la razón por la cual tenemos que permanecer en la cruz y permanecer ahí, porque cuando él continúa dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Yo no tengo el poder de guardar la justicia de Dios que la ley contiene. Aún siendo salvo no tengo ese poder en mi carne. Y sigue diciendo, tengo que ser libertado del cuerpo de esta muerte.
¿Quién me libertará? Entonces, ese es un estado presente para el creyente. Así que si usted está viendo la ley de Moisés o las leyes que la gente se inventa dentro de la iglesia, la realidad es que usted tiene que conocer, como Pablo, que existe una naturaleza pecaminosa aún presente, y si usted no se examina correctamente y se agarra de la cruz del Calvario, tendrá dominio sobre usted, en vez de usted Sí. tener dominio sobre esto. Sí. O Cristo teniendo dominio. Bien, lo dijiste bien. El problema es que tenemos que entender que si nosotros como creyentes que hemos salido de debajo de la ley y hemos entrado al reino de la gracia, si tratamos de traer la ley al reino de la gracia, lo que encontraremos en Romanos 7 es que vamos a revivir la autoridad y el poder de corrupción de la naturaleza pecaminosa, aquello que fue silenciado, aquello que fue puesto bajo una posición de ser inútil, de acuerdo a Romanos 6:6, revive la naturaleza Pero pecaminosa. ¿por qué el creyente quisiera hacer tal cosa? Bueno, una vez más, es esa mentalidad, hermano Swagger, que yo puedo ser justo basado en lo que yo hago. Esa es la mentalidad, lo que es el problema. Pablo dijo, yo fui engañado, pero el engaño vino porque no vio lo que acabamos de describir y explicar. Él fue salvo pensando, yo solo puedo hacerlo con mi fuerza de voluntad, pero aquí estaba la naturaleza pecaminosa presente conmigo. Él lo dijo de esta manera, yo encuentro en mis miembros una ley que el pecado, aunque quiero hacer lo correcto, el pecado está presente en mí. Así que usted dice, ¿por qué quisiera alguien regresar a la ley? Bueno, porque no están analizándose correctamente. Después de la conversión, después de haber sido salvos. Así que es atractivo para la gente que no ha llegado al final de sí mismo. Yo creo que esa inclinación no es solamente natural, sino que es lo que se nos Eso enseña. es lo que pasa. Hay Esa es múltiples la razones de cosa, por hay qué terminamos bajo un sistema como ese, sin saber típicamente, que es la razón final que creo que Joe es lo que usted está diciendo, sin saber qué hay en nosotros y nuestra incapacidad de vencer en nosotros. Así que tendemos a inclinarnos hacia algún tipo de lo que tal vez pueda ser una inclinación natural, pero a través de lo que eso nos enseña. Pensemos en lo que dijo 1 de Juan, capítulo 10, versículo 8, que dijo que el que no tiene pecado se engaña a sí mismo. El que piensa Sí. que no tiene pecado. No es un lugar bueno de estar cuando no nos estamos analizando correctamente. Sí. Es un engaño. Nos estamos autoengañando y llamamos esa medida disciplinaria porque el Señor dejó el pecado en el creyente, y la disciplina es que si yo quito mis ojos de la cruz, esta naturaleza pecaminosa que está presente en mí me va a dominar. Creo que esto afecta al creyente moderno en dos formas. Primeramente, muchísimos tienen la idea, si yo hago cosas buenas, y eso es guardar la ley. No lo dicen, pero eso realmente es lo que termina siendo. Bueno, entonces yo haré que el cielo sea mi hogar. Usted le pregunta, ¿usted está bien con Dios? Y ellos comienzan a listar las cosas buenas que ellos hacen. Y luego está el buen cristiano que está tratando de vivir para Dios como se debe. Y él trata de vencer por hacer ciertas cosas fuera de la cruz de Cristo. Y el Espíritu Santo no va a sancionar eso. Tenemos una tendencia y hacemos esto y lo miramos en las relaciones naturales. Cuando yo ofendo a alguien, yo personalmente, yo voy a tratar de actúo de esa manera. Primero, perdóname por lo que yo hice, y una vez que encuentro ese perdón, yo quiero mostrar cuánto lo lamento, las cosas que yo le hice, etcétera, etcétera. Tenemos una inclinación a eso, hacemos eso con Dios. Dios, lo siento por lo que he hecho, perdóname, pero cuando mostramos lo que realmente creemos del arrepentimiento después de eso, porque después empezamos a hacer estas cosas buenas, y no son malas hacer esas cosas, pero sí las estamos haciendo para pagar la penitencia por el pecado que hemos cometido, realmente revela la justicia de Dios. Creemos que de alguna manera nosotros podemos ganar o merecer o trabajar lo suficiente para entrar en la buena gracia de Dios. Pero Dios dice, una vez que pides perdón, yo te he perdonado.
Una vez que has confesado tu pecado a mí, yo le he limpiado. Una vez que has confesado tu pecado, yo he restaurado la comunión contigo. Nosotros no podemos ganarlo de regreso, pero tenemos la tendencia de tratar de ganarlo. Sí. Es Es un gratis. don gratuito, sí. Si hacemos algo malo, confesamos nuestro pecado y ahora está bajo la sangre, sí, nosotros somos el que seguimos trayéndoselo y que seguimos viviendo en la condenación y somos los que seguimos diciendo, bueno, nosotros una y otra vez encuentro que esa tendencia estaba en mi vida y yo digo, Señor, perdóname, no debía haber hecho eso y luego seguimos hasta que Dios a veces nos recuerda eso, está bajo la sangre, no tienes que seguir con eso, no tienes que seguir viviendo así. No le debe nada por sus pecados. Jesucristo lo pagó. Sí, así es. Creo que es vital que reconozcamos que, de hecho, nosotros sí enfrentamos la gracia de Dios cuando estamos centrados correctamente en Cristo, y eso es algo importante, el poder de llevar a cabo la vida cristiana desde el corazón, como usted lo mencionó anteriormente, solamente se logra a través de la gracia de Dios, y ese es el Espíritu Santo obrando en el creyente que ha nacido de nuevo, que no se enfoca en las leyes, reglas y rutinas o lo que yo hago para yo arreglar mi fallo, sino en la gracia de Dios, en la cruz de Cristo. Está en la provisión del nuevo pacto, del empoderamiento de Dios al creyente para poder vivir la vida cristiana. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y hago lo que hago por la gracia de Dios. Entonces debe de existir ese fluir constante de la gracia de Dios. Por ejemplo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros queremos exhibir la actividad cristiana correcta, la actitud cristiana correcta, es la única manera como esto puede suceder. Si nosotros vamos a una mentalidad de ley, Una mentalidad legalista. sí, una mentalidad de ley, vamos a frustrar la gracia de Dios. Sí, así Vamos a es. detener al Espíritu Santo de poder obrar, y eso es lo que el creyente debe de llegar a entender. Por eso es que es tan peligroso el enfocarse en las obras en vez de enfocarnos en Cristo y este crucificado. Cristo y este crucificado va a suplir la gracia que necesitamos aquí en nuestro tiempo de necesidad. La gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Continuemos donde nos quedamos. Versículo 8. Versículo 8. Pero el pecado, Tomando ocasión, la naturaleza tomando pecaminosa. ocasión, obró en mí el mandamiento toda concupiscencia. De concupiscencia, deseo maligno, quiere decir que si el creyente trata de vivir para Dios por algún otro medio de la cruz, será gobernado por el deseo malo. Y no importa cuán dedicado sea, no será capaz de parar el proceso en aquella manera. De este modo irá de mal en peor. Entonces, esa persona que ama a Dios y quiere hacer lo mejor, pero si trata de hacerlo de la manera equivocada, está equivocado. Sí, Tenemos que irnos a la pausa, pero va a terminar en el lugar que no quería estar, sí. Sí. bajo el control del pecado. Muchos cristianos quienes aman a Dios no entienden eso. ¿Cómo puedo estar equivocado tratando de hacer lo bueno? Así es. Bueno, una vez más, solamente hay una manera correcta. Jesucristo Sí. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Así que nuestro enfoque debe de estar en Cristo, quien Él es y lo que Él ha hecho, para poder recibir el suministro de la gracia, para poder experimentar la vida cristiana de la manera que Dios lo ha diseñado. Mire, las cosas las hacemos mal cuando vamos en contra de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Sí. Y eso es lo que está describiendo Pablo acá. Sí, pero hay multitudes de cristianos que han ido ante el Señor pidiendo perdón por algo. Y todos lo hemos hecho, así que no estoy criticando a nadie más. Y bueno, ignoramos lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, tratando de hacer esas cosas nosotros, y es de esto de lo que está hablando Pablo. Así es lo que Él hizo y lo que Él vivió. Correcto, y no se puede hacer eso. No funciona. Así es. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vive la diferencia.
El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Ya estamos de vuelta. Continuemos con el versículo 9, por favor. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Pablo se refiere personalmente a sí mismo y su conversión a Cristo. La ley, él declara, no tuvo nada que ver con esa conversión. Tampoco tuvo nada que ver con su vida en Cristo. Pero al venir el mandamiento, Detengámonos aquí un momento. No tuvo nada que ver con su vida en Cristo, la ley. Esa es una gran declaración. Correcto. ¿Y Pablo tenía la razón al decir eso? Por supuesto, claro que sí, lo sabemos. Bueno, existe el sentir acá y hablamos brevemente sobre la gramática de este pasaje y creo que hay que volver a tratarlo. La gramática de este pasaje nos indica un tiempo en el pasado de Pablo, ya que es un Pero no pronombre antes en el de ser pasado. salvo. Bueno, el contexto es lo que yo quería tratar y a eso es lo que se refiere o nos señala este pasaje y otros. El argumento es el significado de este texto que usted acaba de leer. Algunas personas dicen que cuando Pablo era pequeño y de repente fue introducido a la ley, ahí es cuando revivió el pecado en él por primera vez. Pero eso es ignorar la verdad básica de la humanidad. En el momento que nacemos, David dijo, yo en pecado me concibió mi madre. Así que desde el principio la naturaleza pecaminosa estaba activa, corrompiendo y llevándonos a el egoísmo, a la impiedad, a la injusticia. Es una fuerza que corrompe, que obró en mí todo tipo de concupiscencia, como lo acabamos Por de causa de leer. la caída de Adán. Así es, todo deseo maligno. Así que la entrada de la ley no es lo que causa que eso comience. Nosotros, en broma hemos dicho durante años que si usted toma un juguete y pone a dos niños, Y va a haber una pelea. sí, va a haber una pelea. Nadie tuvo que enseñarles eso. Usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir. Ellos propiamente llegan a eso, una medida de autoprotección. Tú te comiste esas galletas y la cara está cubierta de galletas, de chocolate y Por todos lados. y por todo lo dicen no, pero es el pecado en nosotros que nos lleva hacia acciones injustas. En este caso, Pablo dice, cuando el mandato llegó, y no se refiere, eso es uno de los argumentos, y hombres más inteligentes que yo hacen este argumento, y me sorprende cómo ellos piensan, pero ellos dicen que esto verdaderamente habla de un cristiano que su enfoque es el mandamiento. si miramos el versículo 9, dice, revivió el pecado. En griego es anasano, que significa vuelto a vivir. Sí. Volvió a la vida otra vez significa, indicando de que en alguna parte de la vida de Pablo la vida murió y revivió otra vez. Entonces, la única manera que eso hubiese sido posible fue ¿cuándo? Cuando aceptó a Cristo. Claro. Eso es lo que nos enseñó en Romanos 6. Romanos 6 nos enseña de que Dios no nos rehabilita, Él nos pone a muerte. Somos bautizados en Cristo, crucificados con Él, sepultados con Él, resucitados con Él para vivir en Él de una nueva fuente de vida. Y como resultado de esa unión con Cristo, el cuerpo del pecado es destruido y las palabras destruido significa que queda inactivo, inefectivo y es inútil. Entonces, por primera vez, cuando llegamos a Cristo, la naturaleza pecaminosa, y usted usó la palabra dormido, Kenneth Weiss usó la ilustración de un bombillo que se enchufla, después se desenchufla, y
el no trabajar y corromper como una vez hizo antes de nuestra salvación. Y eso debe de ser para el proceso de renovación, para que ese proceso empiece en el corazón y la mente, que sean cambiados a la imagen de Cristo. Hay que detener la fuerza que corrompe antes de sentir los efectos de la fuerza que corrige. Y esa fuerza que corrige es el poder del Espíritu Santo. Así que lo que Pablo hace acá es que cuando el mandamiento, al venir el mandamiento, y lo que él quiere decir esto, cuando su enfoque en vivir la vida cristiana se convirtió en el mandamiento, entonces la naturaleza pecaminosa revivió una vez más y empezó a obrar en mí todo tipo de deseos malignos. Eso es lo que sucede cuando una persona bajo la gracia trae una mentalidad de la ley y trata de operar sin importar cuán buena sea la intención, cuánto amemos a Dios, sin importar cuán santas sean las acciones de las cuales participamos. Si nosotros vemos lo que estamos haciendo como el medio de justicia, entonces para nosotros el mandamiento ha llegado y siempre causará que la naturaleza pecaminosa reviva. Puede ver cómo eso puede ser confuso, porque al escucharlo usted decirlo y yo estoy jugando a ser el abogado del diablo aquí, pero ¿qué no se supone que debemos estar escuchando acerca de qué debemos hacer como Correcto. cristianos y como pastor, como ministro? ¿Qué no debemos decirnos unos a otros? ¿Cómo cuidar de las cosas de otros más que de lo personal? Andar en humildad y mansedumbre. Entonces, ¿qué está diciendo, señor Larson? ¿Está diciendo usted que si yo pongo mi mente en las obras, que la naturaleza pecaminosa va a revivir automáticamente? Recuerda cuando estábamos hablando de esto ayer. La doctrina paulina siempre establece primero, antes de el qué hacer en la vida del cristiano. Y Pablo ya ha establecido de que cómo vivimos la vida cristiana es por fe y por gracia, y eso únicamente. Así que nosotros debemos de experimentar esa actividad y principios cristianos y vida cristiana, no por medio de la fuerza de voluntad. Cuando nos enfocamos en un mandamiento y no abrazamos o permanecemos fieles al proceso de fe y gracia, entonces esto sucede. Entonces el pastor tiene que no solamente predicar lo que la persona debe de hacer o cómo debe de actuar, eso hay que predicarlo, Pablo lo hizo, pero él nunca lo hizo antes de establecer las maneras y los medios del nuevo pacto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aún Gálatas 2:20, ahí está Pablo enseñándonos cómo vivir. Yo estoy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Joseph y yo hemos pasado tiempo hablando de esto, la mejor definición que se puede encontrar sobre andar en el Espíritu, que dice, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo por seguir reglas, sino que vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y al hacer eso, nosotros entonces ahora vivimos la gracia de Dios, que tiene el poder del Espíritu Santo, su escritura favorita, la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces así es como Pablo vivió la vida cristiana. Si nosotros vivimos la vida cristiana fuera de los medios, de la manera como Dios lo ha designado que debemos de vivir bajo el nuevo pacto, entonces no vamos a poder lograr esas prácticas cristianas que nos gustaría lograr, que queremos lograr, y tenemos que tener cuidado. Parecería, y quiero regresar hacia atrás, parecería una mente de la ley para ganar victoria sobre el pecado. Realmente tiene que originarse en una mentalidad de la ley para recibir la justicia de Dios. Me pregunto si la mayoría de los cristianos, si usted ha dicho esto, antes la iglesia entiende la justificación por la fe. Usted cuenta la historia, pero no entiende la santificación por la fe. Usted estaba repitiendo eso una y otra vez, hasta que un día el hermano Swagger dijo, hermano Larson, eso es lo que yo diría, no lo hacen. No entienden la justificación por la fe. Sí. Correcto, sí. Y me pregunto si no es cierto para cualquier persona que está viviendo bajo ese sistema de leyes para la santificación, si realmente no está
originando para Así la es. justificación del mismo sistema. Si la persona no entiende la justificación por la fe, entonces el próximo paso en la experiencia del cristiano santificación por fe no tendrá Correcto, sentido. Sí. No va a funcionar. Hace unos programas hice la pregunta si nuestro enfoque puede ser Cristo, pero luego nuestro objeto de fe es ser nuestro desempeño y no se puede. No se puede tenerlo así. Si su desempeño es su objeto de fe, entonces Cristo es su enfoque y usted va, Sí. aunque usted tiene buenas intenciones y piense que su enfoque es Cristo, su enfoque de hecho es usted mismo y eso lo va a terminar llevando a esa vida cristiana derrotada. No va a poder lograrlo porque todo se trata del desempeño. Bueno, tal vez yo puedo hacer una mejor pregunta o ponerla de una mejor manera. Cuando nosotros hablamos de un sistema basado en la ley o una mentalidad basada en la ley, el Espíritu Santo, volviendo al pensamiento del hermano Sawyer de los 10 mandamientos, él no está nervioso sobre lo que está bien o mal. Él sí puede guardar la ley. De hecho, Pablo lo prueba en el capítulo 8. La mente carnal no puede, pero el Espíritu de Dios sí puede. Y creo que lo que estoy tratando de entender es, ¿será que simplemente el escuchar qué hacer, eso está mal? Y estoy haciendo una pregunta retórica. Yo sé Sí, que la respuesta sí. es no. Porque no deberíamos de estar nervioso con las leyes. Un cristiano que conoce la gracia de Dios y entiende su fuente de poder y tiene al Espíritu Santo operando y viviendo dentro de él, conoce que el poder de Dios está ahí para guardar los mandamientos. Hay un estudiante que tengo en las clases, él hizo la declaración este día. Estamos estudiando Gálatas 3 y una de las revelaciones de la ley, donde Pablo personifica la ley, era como un tutor, como alguien instruyendo a un menor, alguien que no ha llegado a la madurez aún. Una de las responsabilidades primordial del tutor para los menores es enseñarles cómo vivir moralmente en la sociedad. Lo que le estamos mostrando a través de Gálatas 3, lo que Pablo nos está enseñando, que una vez que esa persona ha llegado a la madurez, ellos ya no necesitan ese tutor, ya han salido de necesitar un tutor, ahora ya son maduros, ahora pueden recibir la herencia y funcionar en la sociedad con todas las responsabilidades que son incluidas. Lo que estoy viendo, porque estaba viendo Titos capítulo 2 la noche anterior, es lo que estamos viendo, es que estamos siendo entregados de un maestro a otro. La ley fue nuestro maestro, pero ahora este tiempo de madurez que ha llegado en Cristo se nos ha entregado al maestro de la gracia, que es el Espíritu Correcto. Santo. Ahora vivimos bajo Así es. un maestro nuevo, por decirlo así. Es el Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros y nos está enseñando cómo vivir piadosamente, santo. Santa. No estoy saliendo, no me Está ahí. salen las palabras Punto 3. correctas, pero el orden, las palabras para vivir justo, piadosamente y no vivir impíamente. El Espíritu Santo nos está enseñando cómo vivir, entonces todavía hay mandamientos morales, todavía hay un estándar. El Espíritu Sí. Santo nos está dando. El Espíritu Santo, siendo la última fuente de revelación que Dios le da a la humanidad, nos ha traído a un estándar más alto de moralidad, por lo menos al poner el estándar mucho más alto que en cualquier otro lugar en la historia humana, pero fuera de los medios del camino de la gracia y la fe, no puede experimentarse sin importar cuánto nosotros deseemos o tratemos. Entonces es vital que la persona entienda cómo vivir para Dios, en dónde poner la fe y en qué esperar y qué recibir del Espíritu Santo. Siempre ver su necesidad y nunca llegar al punto en el que cuando usted se levanta y dice, bueno, yo ya tengo eso bajo control, porque no. Nosotros dependemos, nosotros aprendemos a depender de Cristo y de lo que Él ha hecho y lo que Él ha provisto. Y mientras que lo sepamos y nos quedemos allí y consistentemente estemos allí, entonces un predicador que venga y diga, salid en medio de ellos y apartaos, no es un problema, porque ahora yo Correcto. voy a apartarme del mundo por la fe y la gracia, mis ojos en Cristo, entendiendo qué es lo que Él ha provisto por mí y ahora el Espíritu Santo está trabajando en mí y así es como las cosas se hacen.
cuando el Hijo de Dios madura hasta llegar a una mentalidad bajo la gracia, entonces Correcto. los salvaguardas de la experiencia y la vida cristiana no son algo que harán que él o ella regrese a, bueno, yo lo voy a hacer, y tratar de enfocarse una vez más en cómo podemos hacerlo. Cuando yo escucho lo que necesito ser y veo que no soy eso, yo no me convierto en una persona autodependiente, sino que me desespero por llegar a la cruz de Cristo, desesperado por la gracia de Dios, desesperado por la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí es donde el cristiano tiene que vivir. Así que Pablo siempre enseña cómo vivir para Dios, y en sus epístolas, antes de que él dé la aplicación práctica, él presenta esto y solo tiene que decirse una y otra y otra y otra vez. Honestamente, yo creo que esta es la verdadera renovación del entendimiento, sacándonos de una mentalidad de obra por justicia y para cimentarnos en una simple fe en Cristo, lo que Él ha hecho por toda la eternidad, y jamás quitar nuestros ojos de eso en expectativa de la práctica cristiana, principios cristianos, vivir para Dios. Si Él lo hace a través de la cruz, deja de ser una tarea y comienza a ser un privilegio. Correcto, es un gozo. Es un gozo. La raíz palabra es kera, gozo. Donde está fluyendo la gracia se va a encontrar el gozo, no hay duda. Sigo escuchando en mi mente una pregunta que usted hace siempre, hermano Swagger. ¿Por qué es tan difícil esto que la iglesia acepta? Es algo que humilla, es algo que escuchar que no hay nada que yo pueda añadir a lo que Jesucristo ha hecho en el Calvario para afirmar mi posición delante de Dios o para ayudarme a encontrar victoria sobre el pecado. La humanidad batalla contra cualquier cosa que nos humilla. Entonces, pero eso yo creo que es el problema más grande para la mayoría del cristianismo, es humillarnos y someternos a un proceso que literalmente no podemos ganar nada por hacer las cosas. ¿Acaso no es eso lo que significa el tomar la cruz diariamente? Yo creo. ¿Acaso no es eso lo que Sí. eso indica? El entender nuestra necesidad por lo que se hizo a nuestro favor en vez de lo que nosotros hacemos para ganar o adquirir. Ahora, una vez más, operamos por fe para poder recibir la gracia. Sí. Así que, y Pablo entendió que, claro, su mentalidad, hermano Swagger, como maestro de la ley, como el que estaba al frente de esto, en Gálatas dijo, yo estaba al frente de todos mis compañeros en cuanto a la ley. Y esto hubiese sido un shock para él. Probablemente lo único mayor que lo hubiese sorprendido fue Jesucristo de camino a Damasco y entender de que él había estado peleando a Cristo propiamente, pero el llegar a entender de que la ley, que era justa, santa y buena, si no se apropiaba correctamente en la mente del ser humano, de hecho, se convierte en el proceso por el cual el pecado reina. Y encontramos evidencia en las escrituras paulinas a través de Romanos una y otra vez de cómo cuando la ley es puesta en contra del corazón humano, causa la rebelión que se levante dentro del ser humano y en vez de ceder a esa ley, esa rebelión es activada. Y eso es lo que nos está enseñando acá. Así que una vez más llega a una persona que ha nacido de nuevo, que ha cambiado su enfoque de Cristo a la ley. Cuando el mandamiento llegó, describe ese momento. No quiero llegar al punto en el que confundamos a la gente. Que ellos escuchen lo que estamos diciendo, que no lo entiendan. Sí, Señor. No quiero que eso suceda. Correcto. Realmente es algo muy simple seguir a Cristo. No es algo Así es. que esté demasiado complicado. Un niño lo puede hacer. Jesucristo y Él crucificado. Esto nos cuenta la historia completamente. Y no es difícil. No, ya sé que lo dije, pero No nos quejamos de nada. Aún tengo acá. No peleamos de nada. Aún tengo unos ojos morados. 2 veces Pablo
Creo que es correcto decir esto, hermano Swagger. El problema no es la ley. El problema es el yo. Mire, yo sé que él lo dice 2 veces. La ley es pecado, fue su primera pregunta. Después él dirá lo mismo. La ley es santa, justa y buena. Pero una vez más, yo creo que es más que nada un autoanálisis, por decirlo así. Sé que hemos hablado del nuevo pacto, que es un estándar moral más alto, y eso es cierto. Pero si pensamos en esto, nosotros somos salvos, nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sin embargo, la ley de Moisés aún es un estándar que no podemos guardar. Así es. Porque no es para eso. Y ese es el punto. Es lo que Pablo está tratando de decir. ¿Fue la ley el problema? No, soy yo. Correcto. Entonces, eso es, usted está simplificándolo para la gente. Somos nosotros y aún estamos todos enredados después de la salvación. Eso es lo difícil de admitir. Que yo no puedo a través de mi salvación nacer de nuevo, fuerza de voluntad, aún bautizado en el Espíritu Santo, yo aún no puedo guardar la ley de Moisés. La justicia, el estándar de justicia de Dios. Y yo entiendo que es un estándar moral más alto bajo el que estamos, pero el punto es que el mismo Dios justo es el que gobernó la ley de Moisés que del nuevo pacto. Y el punto de Pablo es que como nuevo creyente o creyente del nuevo pacto, aún no puedo yo cumplir con el estándar antiguo y nunca fue dado para eso. Así es. Usted se puede acercar más para cumplir el nuevo estándar que el antiguo porque tiene el Espíritu Santo ahora. Sí, Él es el único que lo puede hacer. Él puede hacerlo los dos. Y yo lo cité anteriormente, quisiera volverlo a hacer si usted quiere simplificarlo. Y yo creo que esto lo simplifica. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El próximo versículo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el cristiano toma una mirada, observa esto de cerca, entendería la manera como recibir gracia, como vivir la vida cristiana y encontrarían el peligro de desechar la gracia de Dios si su atención se pone en lo que ellos hacen en vez de lo que Cristo ha hecho. He visto cosas desde que el Señor ha comenzado a mostrarme lo poco que sí sé acerca del asunto. Cristo y el crucificado. Pero he visto cosas caer con las que había luchado yo años. El temperamento era uno de ellos. Y ya no me molesta eso a mí. Simplemente no es un problema. Así que puedo patearlo. ¿Está hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? No, hermano? no sé. Pero yo he visto estas cosas quedar a un lado y no es algo para que yo me esforcé para hacer. Simplemente Así sucedió. Usted ya no responde de la misma manera. Y eso viene del hombre interior Sí. totalmente. Todo dentro de usted que, como una persona dijo, que le hacía explotar. Ya eso ya no me No sé molesta. de qué es lo que usted está hablando acerca de lo que acaba de decir, pero Nosotros tampoco. Sí. Pero la reacción interior, la reacción del corazón, de la mente, no es lo que era, porque se ha hecho una obra que solamente la gracia de Dios y solamente el Espíritu de Dios hace. Así que yo no estoy pensando en, tengo que reaccionar de esta manera. No, es simplemente que esa es mi reacción. correcto, es natural. Y ese es el punto. Esa es la hermosura del nuevo pacto, de esa obra del nuevo pacto, la hermosura de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que Jesús lo arregle para usted. He knows just what to do. Whenever you pray, let him have his way, and he will fix it for you. Yes. Praise God. Alabado Dios. He has fixed it for Él lo all ha of us. arreglado para todos nosotros. Así es. Hay mucho trabajo más que hacer. Amén. Pero Él es capaz de hacerlo. Así es. Por el poder de Dios. Y quiero llegar al punto en el que la gente pueda entender lo que estamos tratando de decir.
Hay otra alabanza que dice, he encontrado su gracia es completa. Él suple mis necesidades Mientras me siento y aprendo. a los pies de Jesús. Soy libre. Soy libre. Cántela, Joseph, por favor. Joy unspeakable and full of Mandala glory, full of glory, full of glory. It is joy Praise God. unspeakable and full of And the half. glory, and the half has never yet been told. I have found his grace. He encontrado su I gracia. found His grace is all He complete. supplies. He supplies my every need. While I sit and learn, While I sit and learn at Jesus' feet, I'm free. I'm free, yes, free indeed. For it's joy unspeakable Glory be to and God. full of glory, full of glory, full of glory. It's joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. It's like the Es como aquel camión que cayó por el barranco y se quedó atrapado en la parte de arriba y no podían hacer que se arreglara eso. Y un niño en su bicicleta llegó y tenían hombres rodeando la camioneta y todo eso. Y él volteó a verlos unos momentos, tenía 10 años de edad, y les dice, yo les puedo decir cómo arreglar esto. Se le quedaron viendo como que estaba loco. Le digo, solo déjenle salir el aire de los neumáticos para que pueda reducirse el tamaño. Damas y caballeros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo espero que hayamos dicho algunas cosas. Espero en el Señor que pueda ayudarnos a acercarnos al Señor. Ese es nuestro blanco. Tal vez lo hacemos pobremente, pero estamos tratando de hacerlo fácil de entender, porque realmente sí es un gozo inefable y lleno de gloria. La mitad ni siquiera se ha contado. Alabado Dios. Así que una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenle a otros acerca de la cadena, acerca del mensaje de la cruz. Les amamos y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.